Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Mi nombre es Tomás Ricaño. Soy el responsable dentro de CPI de lo que son las soluciones para energía, para aplicaciones eléctricas. El día de hoy vamos a charlar sobre los alarmeros inteligentes de la firma Artec. Nosotros brindamos soluciones en conjunto con la firma Grupo Este. Ellos nos están acompañando el día de hoy. La modalidad del webinar es con micrófonos muteados y cualquier consulta o duda que tengan a lo largo de la presentación vayan haciéndola a través del panel de preguntas. Me acompaña Alejandro Yapura para ir gestionando las preguntas. Aquellas que él pueda evacuar las evacuará en el momento y las que no quedarán para el final de la presentación y las vemos todas juntas. Aquellos que nos acompañen nuevamente desde el webinar de ArcFlash de hace unas semanas, les agradecemos nuevamente la participación. Aquellos que se conecten por primera vez, les comentamos que en nuestra página web tienen almacenados todos los webinars que fuimos dando en este programa de capacitaciones virtuales a lo largo de esta cuarentena que estamos atravesando. Pueden acceder ahí a verlas, también pueden contactarnos luego a nosotros y en todo caso tener alguna reunión particular con alguno de ustedes y charlar algún tema puntual. Metiéndome de lleno en el contenido de la presentación, hago una pequeña introducción de Control para la Industria. Nosotros somos una empresa argentina ya con 35 años de trayectoria, dedicada principalmente a la automatización y el control. Comercializamos en el país dos marcas referentes del mercado, como lo son Omron y Weimüller. Omron, de origen japonés, una empresa enfocada fuertemente a la automatización, a la robótica, con continuos desarrollos y con una fuerte inversión en investigación y desarrollo. Weimüller, una empresa de origen alemán, enfocada en lo que es conexionado, partiendo desde conectores multipolares, borneras, elementos para Ethernet pasivo, pasando por componentes de tablero, descargadores gaseosos, fuentes de alimentación, hasta remotas de entrada-salida y aplicaciones más complejas. Tenemos nuestra casa central en Buenos Aires, contamos con tres agencias comerciales en Rosario, en Córdoba y en Mendoza. Contamos además con 5 delegaciones en Mar del Plata, Paraná, San Juan, ¿sí? Y con una red bastante amplia de distribuidores que nos permiten dar cobertura dentro de prácticamente todo el territorio y estar lo más cerca de nuestros clientes que podamos. El día de hoy vamos a hablar de los equipos de la marca Artec. Artec es un fabricante finlandés dedicado expresamente a la fabricación de equipos de protección y control para aplicaciones eléctricas, para transmisión, distribución. Contamos con, esperen que voy a habilitar el puntero, contamos con equipos de protección ArcFlash, de los que estuvimos hablando hace algunas semanas, reles de protección de distinto tipo para distintas aplicaciones, luego haremos un breve repaso sobre ellos, equipos apuntados hacia lo que es Smart Grid o redes inteligentes, con controladores de bahía y con alarmeros inteligentes, que son el tema de la presentación de hoy. Artec tiene dentro de sus fundamentos de diseño de sus equipos de protección el criterio, diríamos, de utilizar 3 procesadores distintos independientes para cubrir las funciones de un IDD que se utilizan hoy día. Para ello hay un procesador dedicado para la parte de protección, para la parte de medición y control de entradas y salidas, y otro para lo que es la interfaz y las comunicaciones. Esto es una gran ventaja, ya que los procesadores independientes permiten realizar nuevas incorporaciones de funciones, nuevos desarrollos sobre los relés
trabajando sobre un único procesador sin comprometer el resto, y esto hace que al momento de ensayar y probar las nuevas implementaciones, el proceso sea mucho más rápido, por lo cual van a notar que la gama de productos está muy al día en cuanto a las prestaciones, en cuanto a los protocolos de comunicación, ¿sí? Y mismo en cuanto a la interfaz, ¿no? Como ven acá en la imagen, tenemos un display de muy buena resolución, color, ¿sí? Que es algo relativamente poco usual, que hoy por hoy se está viendo un poco más en los equipos de protección, pero tal vez no de tanto tamaño. Todos los equipos están diseñados para ambientes de subestación, por supuesto, certificados bajo IEC 60255, ¿sí? Sus características constructivas están pensadas a tal fin, por lo cual periodizan tareas, ¿sí? Y me permiten incluso de que estos procesadores que les comentaba, si pudiesen llegar a fallar, no comprometa el funcionamiento de los otros dos, ¿sí? Entonces yo por ahí puedo tener un problema en la interfaz de comunicación o en el HMI, y el funcionamiento de protecciones y los algoritmos que yo haya seleccionado para utilizar seguirán funcionando. Como les decía, es una firma con un fuerte compromiso hacia la investigación y desarrollo, tiene desarrolladas muchas patentes en lo que son equipos de medición o algoritmos de medición, mejor dicho. Esto permite que los IEDs puedan llegar a ser clase 02S y cumplir funciones de medición, además de protección, ¿sí? Gran capacidad de memoria para almacenamiento de registros y eventos. Modularidad, esto es un aspecto importante e interesante. Uno puede modificar las tarjetas de entradas y salidas de los dispositivos en cualquier momento de su ciclo de vida. Si yo tengo un relé o un alarmero como los que charlamos el día de hoy funcionando y necesito por un cambio en la topología de mi red o de mi sistema, porque se agregaron celdas de alimentación o un nuevo transformador, etcétera, yo puedo incorporar tarjetas de entradas y salidas sobre el relé que tengo instalado y simplemente hacer una actualización de firmware y sacarlo andando, ¿sí? Como les decía, tenemos un display bastante interesante para utilizar. Después también tienen otros desarrollos que aquí no tengo nombrados en la presentación, pero podemos remarcar, por ejemplo, un algoritmo dedicado a la detección de fallas intermitentes a tierra, ¿sí? Entre otros muchos desarrollos propios del fabricante. Bien, el día de hoy vamos a hablar de lo que son alarmeros. Muchos de ustedes son especialistas de la industria y habrán visto o tendrán en sus instalaciones alarmeros con características similares a lo que vemos aquí en la imagen, alarmeros que tienen LED o incluso alguna lámpara incandescente. Las características principales de estos equipos las tenemos enumeradas aquí, ¿sí? Los alarmeros típicos de panel de LED requieren cableado duro de todas las señales, ¿sí? Todas las señales digitales que el alarmero va a mostrar las tengo que cablear por medio de una señal digital. Esto hace que muchas veces esas señales, además de necesitar la señal del alarmero, las necesite en el RTU de la subestación, por lo cual tengo que duplicar esas señales, ¿sí? Para justamente tenerla en la red RTU y poder almacenar en todo caso secuencia de eventos. Esto es algo que el equipo no me lo permite. Son equipos relativamente limitados. Además tengo que tener la precaución de cada cierto tiempo hacer el testeo de todas las lámparas para estar seguro de que las lámparas estén en buenas condiciones y que al momento de tener una alarma yo la pueda visualizar. Tienen capacidad limitada, ¿sí? Son equipos que pueden rondar las 32, 36, 40 señales, ¿sí? No mucho más, y en una subestación tenemos muchísimas más señales, por lo tanto necesitamos, es muy común ver que se utilizan varios de estos equipos en un mismo panel o en paneles aledaños, por lo cual este es un limitante bastante importante. Y otro de los limitantes, tal vez el más importante hoy por hoy, con toda la digitalización que está atravesando la industria, es la falta de protocolos. Y
específicos para la industria eléctrica, ¿sí? En algunos casos hay algunos protocolos estándar, como pueden ser Modbus, pero estos hoy por hoy en industria eléctrica cada vez caen más en desuso, ¿sí? A raíz de todo esto, el fabricante Artec realizó el desarrollo del equipo que vamos a charlar el día de hoy. Como les decía, hoy estamos viendo significativos cambios en la industria, en las subestaciones convencionales, si se quiere, teníamos arquitecturas como las que se ve aquí en la imagen, donde teníamos muchísimas señales provenientes de la playa de la subestación, todas señales de cableado duro, muchísimos cables de multipar, tendido en canales, sí, muchísima duplicación de señales. A su vez teníamos dentro de las subestaciones, dentro de las salas, una gran cantidad de equipos de protección, equipos de control, sí, equipos de medición. Hoy por hoy eso se está eliminando, se está empezando a reemplazar por equipos que cumplen varias funciones, por lo cual empiezo a prescindir de algunos controladores que antes eran fundamentales y estoy reemplazando todas las señales que antes era por cableado duro por cableado de fibra óptica, ¿sí? O comunicaciones. Esto tiene significativas ventajas. Y hacia esto está enfocado el equipo AQS 254, ¿sí? Que es el alarmero en cuestión. Para meternos un poco en las funcionalidades del equipo, antes me voy a detener a charlar un poco sobre el estándar IS 61850. Yo sé que muchos de ustedes son especialistas y tienen vastos conocimientos sobre el estándar, pero me voy a detener con un par de diapositivas para realizar algunos comentarios y remarcar algunas cuestiones. La idea no es charlar sobre comunicaciones el día de hoy, simplemente remarcar algunas características puntuales que van a ser importantes en el funcionamiento del equipo. Bueno, el estándar no es un protocolo como primera medida. Muchas veces se escucha que un equipo habla 61850, pero la realidad es que el estándar 61850 no es un protocolo. Está compuesto por varios protocolos y un montón de especificaciones apuntadas a la digitalización, podríamos decir, de las subestaciones desde las etapas más básicas. Como muchos de ustedes saben, uno puede trabajar desde el estándar, desde la etapa de ingeniería, de poner el primer tornillo en la subestación, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, tenemos a una subestación dividida en tres niveles: el nivel de proceso, el nivel de bahía y el nivel de estación, ¿sí? En el nivel de proceso voy a tener los equipos de campo, digamos. Acá voy a tener los interruptores, los aparatos de maniobra, ¿sí? Los transformadores de corriente, los transformadores de tensión. Y desde aquí voy a, como decía en la diapositiva anterior, voy a enviar esta información hacia un nivel superior, ¿sí? En el nivel superior yo voy a tener los controladores de bahía, ¿sí? Que se van a ocupar justamente del control de todos estos equipos que tengo en campo. Tengo los equipos de protección también, ¿sí? Mis reles de protección. Este justamente es el nivel de bahía. Aquí también voy a tener protocolos específicos y luego voy a poder intercambiar la información que tengo de los equipos de protección hacia el nivel de estación, ¿sí? Hacia el nivel SCADA, de HMI, donde tengo normalmente la interacción con el humano, ¿no? A nivel de proceso, el protocolo utilizado es Sampled Value. Desde aquí reporto a nivel de bahía por medio de un protocolo de muy alta velocidad, ¿sí? Este protocolo lo que permite en definitiva es enviar las variables de tensión, corriente, los estados de interruptores y señales que uno pudiera levantar de una merging unit a los equipos de protección por medio de muy alta velocidad, de manera que uno en definitiva esté reemplazando el cableado duro, ¿sí? Y la velocidad de respuesta que me daba el cableado duro. En nivel de bahía, que es a donde me quería abocar, lo que tenemos es el protocolo bus. El protocolo bus, en definitiva, va a ser el lenguaje que van a hablar los relés de protección entre sí para enviarse señales, para enviarse mandos y bloqueos si hiciera falta, etcétera, etcétera. El protocolo bus tiene la particularidad de tener muy alta velocidad, 2 milisegundos, ¿sí?
son tiempos de respuesta realmente muy altos. Esto permite que un relé de protección le diga a otro relé de protección una orden de actuación, ¿sí? O una referencia de bloqueo o una medición, etc. Todo esto se hace a nivel de bahía y desde cada uno de los IEDs reportaremos a nivel de estación por medio de MMS, un protocolo con menor tiempo de respuesta apuntado hacia lo que es reporte de variables, ¿sí? Y que me va a facilitar, como decía hace unos minutos, las tareas de monitoreo y de control. El estándar, además, está orientado a objetos, ¿sí? Antes los protocolos utilizados normalmente, como decíamos, Modbus, por ejemplo, tiene un mapeado propio en cada dispositivo asigna a cada una de las variables Modbus una variable propia. Si era un equipo de medición, por ejemplo, en el canal 1 tenía la fase A, en el canal 2 tenía la fase B, en el canal 3 la fase C. En definitiva, de esa manera estaba mapeado y como digo, cada fabricante optaba por mapear sus variables, sus dispositivos a su gusto. El estándar de alguna manera vino a ordenar y a facilitar esas tareas, porque realmente para uno que tal vez no conoce un equipo, uno inevitablemente tenía que recurrir al manual para saber dónde estaban alojadas cada una de esas variables. Bueno, por medio de un lenguaje orientado a objetos, eso se estandarizó. Ahora cuento con dispositivos lógicos, atributos, etcétera, etcétera, que me permiten, independientemente del fabricante, tener estandarizadas cómo se alojan, si se quiere, las distintas variables. Esto podría ser un interruptor, podría ser un medidor en donde el dispositivo tiene un nombre, un dispositivo lógico, ¿sí? Y después data objects, en donde puedo tener la variable de tensión, la variable corriente, ¿sí? En nuestro caso, en el caso del alarmero, voy a tener una señal, por ejemplo, de alarma, como IO de uso general, ¿sí? Donde voy a tener apuntado el estado, además voy a tener apuntado la calidad, además voy a tener apuntado la estampa de tiempo, ¿sí? Entonces, este lenguaje, de alguna manera, va a permitir que las implementaciones de hoy sean bastante a prueba del futuro, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué les comentaba todo esto de IS 61850? Nosotros en las aplicaciones convencionales, digamos, de implementaciones que ya tienen algunos años funcionando, teníamos o podemos tener una arquitectura con estas características, donde tengo diferentes relés que tal vez puedan hablar algún protocolo, puede ser DNP3 o incluso puede ser Modbus, y se lo comunican a RTU, o intercambian señales por medio de cableado duro, señales digitales, ¿sí? Todas las señales de los relés las puedo concentrar en la RTU y después también concentro en la RTU un montón de señales auxiliares. Acá está lo que les comentaba de la duplicación. Si yo por ahí tengo señales del banco de baterías, servicios auxiliares, las puertas de la subestación, ¿sí? Los sistemas de incendio, bueno, ustedes sabrán todas las que encuentran en las subestaciones. Esto es una gran cantidad de señales, ¿sí? Las necesito en el alarmero para que el personal de mantenimiento localmente pueda ver cuando tiene alguna falla de alguno de estos equipos. Y también las necesito en la RTU, de manera de yo poder reportarlas a una escala, ¿sí? Y hacer secuencia de eventos y poder tener almacenado listado de alarmas y eventos concentrado de toda la subestación. Por lo cual, como les decía, esta cantidad de señales es realmente muy importante. Generalmente, como les decía, necesito más de un alarmero y además las RTU terminan siendo de muchísimos puntos de entrada-salida, con muchas tarjetas de entrada-salida y tengo en definitiva muchísimo cableado duro en las subestaciones. Bueno, en la era digital, todo este cableado en cobre empezó a reemplazarse por cableado Ethernet. Tengo los diferentes IDDs, en este caso protecciones de alimentador, protecciones de transformador, ¿sí? Protecciones diferenciales, lo que fuese, independientemente del fabricante. Esto puede ser equipos
de la marca que uno desee, y por medio de comunicaciones estandarizadas uno puede intercambiar señales entre los diferentes dispositivos. En este caso el alarmero, el AQ-S254, lo que me va a permitir en definitiva es estas señales que para mí eran importantes conocerlas, pero bueno, no son señales de protección, sí, y las necesitaba en el SCADA, concentrarlas en el equipo inteligente, mostrar las alarmas, realizar un almacenamiento de eventos y algunas funcionalidades más que vamos a ver un poco más adelante, y enviar por comunicaciones por medio de diferentes protocolos hacia una SCADA, de manera de que empiezo a tener muchísimo menos cableado y requiero de muchísimo menor tiempo de implementación y de prueba de señales punto a punto, ¿sí? En lo que refiere a la comunicación entre los diferentes dispositivos, bueno, como les decía, a nivel de bahía, tenemos intercambio de señales bus, por lo cual, además de las señales que yo puedo recibir cableadas, también puedo recibir señales de actuación, posiciones de los interruptores, de los seccionadores, señales de alarma, fallas, etcétera, desde cada una de las protecciones por medio de comunicaciones, por medio de protocolo bus, y que el alarmero permita enviar la información por medio de MMS, ¿sí? El esquema de red puede tener distintas características, esto es a modo ilustrativo, ¿sí? Como para tener una idea de cómo se envían las diferentes señales. Entonces, metámonos un poco de lleno en las características técnicas del alarmero. Alarmeros hay dos modelos, el AQ-S214, que es este que tenemos aquí, y el 254. Verán a simple vista las diferencias sustanciales, hacen a la pantalla, ¿sí? Este tiene una pantalla color de 7 pulgadas, este es simplemente una pantalla LCD. Después hay muchas características compartidas, ambos tienen 4 LEDs para indicarme la alimentación, las fallas, etc. Después tengo 16 LEDs programables que de alguna manera vienen a emular esos LED que hablábamos de los viejos alarmeros. Tengo botones de control, ¿sí? Flechas, local remoto, home, retornos, etc. En el caso del 254, además tengo 12 botones. Estos botones son programables, uno puede asignar las funciones a estos botones como lo desee, ¿sí? Tengo puerto Ethernet en el frente. Este puerto Ethernet funciona como DHCP, por lo cual si yo tengo un alarmero o un relé de protección, porque la plataforma es la misma, ya instalado, y quiero hacer una modificación en algún parámetro o modificar, por ejemplo, algún texto de alarma o una señal que cambié, bueno, me conecto con mi PC con un cable Ethernet y por medio de DHCP no me tengo que preocupar en la asignación de direcciones IP, me voy a poder comunicar sin problema, ¿sí? En la parte trasera, bueno, la principal diferencia es la capacidad, ¿sí? En cuanto a las tarjetas que uno pudiera seleccionar para los equipos. En el caso del 214 tengo la posibilidad de utilizar 6 tarjetas. En el caso del 254 tengo la posibilidad de llegar hasta 14 tarjetas, ¿sí? En el formato estándar, ambos equipos cuentan con 3 entradas digitales, 5 salidas, ¿sí? Comunicación 485 por defecto y un puerto RJ45 de Ethernet para comunicarme a través de los protocolos Ethernet. Bien. ¿Cuáles son las opciones que tengo en el hardware en cuanto a tarjetas de entrada-salida? Acá verán a primer vistazo la posibilidad de tener 4 transformadores de tensión y corriente. En el caso de los alarmeros esto no es así, no ocurre. Los alarmeros no tienen mediciones de tensión ni corriente, y tampoco puedo incorporar tarjetas de protección Arc Flash para protección de arcos eléctricos, ¿sí? El resto de las opciones están disponibles, ¿sí? Entonces puedo incorporar tarjetas de salidas como las necesite, tarjetas de entradas digitales como las necesite, ¿sí?
Pueden también incorporar protocolos de redundancia de comunicaciones, HCR o PRP, ¿sí? Pueden incorporar tarjetas de medición de entradas de temperatura. Esto puede ser interesante para la medición de temperaturas de transformadores, como una alternativa directamente al alarmero, ¿sí? Y esta, bueno, en definitiva, es la tarjeta de la CPU que les comentaba. Esto me da bastante versatilidad como para utilizarlo como concentrador de señales, como les decía, y como también concentrador de señales digitales por comunicaciones, en el caso de que no les requiera cableada, simplemente por medio de comunicaciones puedo recibir señales. Como les decía, ¿no? En las primeras diapositivas, todo el intercambio de estas tarjetas se puede realizar en sitio, ¿sí? Lo único que requiere, obviamente, es una actualización del firmware para que el mismo incorpore la nueva tarjeta de entradas-salidas, pero no es necesario enviar el equipo a fábrica ni nada por el estilo. Uno lo puede realizar en sus instalaciones. Respecto al display que tanto hablamos, bueno, tenemos la posibilidad en ambos modelos de tener hasta 5 displays, ¿sí? En estos displays podemos mostrar las alarmas. Las alarmas se pueden configurar en cuanto a colores, si la alarma está inactiva, si la alarma está activa, si la alarma fue reconocida, ¿sí? Todo esto es configurable. Asimismo es configurable la cantidad de columnas, la cantidad de filas de alarma que yo tenga. Cuando la alarma actúe, el display va a alternar entre el mensaje de alarma y la estampa de tiempo de cuando ocurrió la alarma, de manera que yo además pueda ver cuándo se dio esa alarma, ¿sí? Si el personal de mantenimiento llega a una subestación y tiene algunas alarmas activas, bueno, va a poder saber cuándo. Dentro de los displays que podemos utilizar, está la posibilidad en los equipos color de realizar un mímico para mostrar diferentes variables. Tengo la posibilidad de almacenar eventos y mostrar dichos eventos en el display. ¿Sí? Por supuesto que los equipos están sincronizados, por lo cual todos los eventos, todas las alarmas que yo vea activas van a tener una estampa de tiempo sincronizada con el resto de los equipos de la subestación, ¿sí? En lo que respecta a los botones, como les decía, estos son configurables. Yo puedo configurar un botón para el reconocimiento, puedo configurar un botón para silenciar la bocina si lo necesitase, ¿sí? En fin, es realmente muy sencillo de configurar. El 254, como les decía, tiene estas particularidades. Me permite cablear hasta 115 señales digitales. Puedo recibir 64 señales por medio del protocolo bus. En definitiva, puedo mostrar hasta 128 alarmas en un único alarmero. Si hablábamos de 30 y pico de señales en un alarmero de LED, bueno, acá estamos hablando de muchísimas más señales. Puedo controlar hasta 10 objetos. Como les decía, esto se puede graficar así como se ven las alarmas. Puedo armar un mímico de mi subestación y reflejar el estado por medio del alarmero. Sí, es bastante amigable de ese lado. Las librerías son propias. Además, si quisiese, puedo importar imágenes por medio de JPG o lo que necesite, por lo cual puedo poner el logo de mi empresa aquí, puedo poner una imagen propia aquí. Si no, tengo librerías de interruptores, de transformadores, etcétera, etcétera. Eso está preconfigurado. El 214 es un poco más limitado en cuanto a la capacidad. Puedo utilizar hasta 51 señales, 32 señales BUSI y 64 alarmas, con la misma lógica, únicamente que con menor capacidad de señales, ¿sí? De igual forma, el alarmero también me permite graficar un unifilar con las mismas librerías, solo que en este caso, obviamente, imágenes color y propias JPG no voy a poder utilizar. En lo referido a comunicaciones, bueno, habíamos hablado en un primer momento de 61850, MMS, bus, redundancia por medio de HCR y PRP, que ahora vamos a ver un poquito con mayor detalle, pero además tengo otras alternativas, ¿sí? Sobre todo en subestaciones existentes para hacer recambio de equipos
existente, bueno, puedo utilizar DNP3, serie, TCP, puedo utilizar ISS 60870, 101, 103, 104, ¿sí? También puedo utilizar Modbus, ya sea RTU o TCP, tengo servidor FTP, ¿sí? SPA, y sincronización por medio de Network Time Protocol. Próximamente se va a estar incorporando PTP para la sincronización horaria, ¿sí? Como les decía, el fabricante continuamente está haciendo desarrollo sobre los equipos, se van presentando nuevas versiones de firmware como para que uno pueda incorporar funciones. Bueno, una arquitectura básica, como decíamos, puedo tener diferentes redes de protección y por medio de comunicaciones recibir las señales en el alarmero por medio de bus. ¿Sí? Habíamos dicho, este modelo hasta 64 señales, además de las señales que yo tuviese cableadas, y por medio de MMS reportar hacia una SCADA. ¿Sí? En lo que refiere a redundancia, tenemos dos posibilidades de utilizar redundancia por medio de Parallel Redundancy Protocol, PRP. En definitiva, lo que voy a hacer es duplicar las comunicaciones por medio de dos vías distintas o por medio de HCR formando un anillo. Esto por ahí cuando tengo menos equipos, requiere menos hardware, puede ser una alternativa. Cualquiera de las dos opciones está disponible para utilizar con los alarmeros o con los relés de protección, sí, a través de simplemente una tarjeta de comunicaciones HCR-PRP. Bien, espero no ir muy rápido y no estar acumulando muchas dudas. Nos vamos metiendo en el software. El software de programación es el Activate. El mismo es realmente muy completo, intuitivo y es un software gratuito. Desde el software puedo hacer las configuraciones de todos los parámetros de protección, si estuviese utilizando un relé de protección, las funciones de protección, sobrecorriente, etcétera, etcétera, se configuran desde aquí. Es bastante fácil de utilizar y bastante fácil de comunicarse con los IDEs. La descarga demora menos de 5 segundos, ¿sí? De los parámetros hay algunos software que son bastante más pesados y cada vez que quiero descargar o actualizar el dispositivo demora bastante tiempo, esto es bastante más amigable y sencillo. Toda la lógica de control se realiza desde el software, toda la lógica de comunicaciones de todos los protocolos que recién les nombré se realiza desde el software, no necesito otros patch adicionales, y asimismo la configuración del mismo se realiza desde el software. En lo referido a la lógica, bueno, puedo agregar los nodos y hojas que desee, ¿sí? Simplemente voy agregando nuevas hojas. Tengo un lenguaje del tipo bloque de función, donde voy a poder tener compuertas AND, compuertas OR, flip-flop, ¿sí? Algunos temporizadores. Es realmente sencillo e intuitivo. Si yo estoy conectado al relé, además lo que puedo tener de interesante es que se van a energizar aquellas líneas que estén en estado alto. Además puedo incorporar las notas, una pequeña nota y comentario, que esto es fundamental en lo que es trabajo colaborativo, cuando uno trabaja en conjunto con compañeros sobre un mismo dispositivo, o mismo cuando uno trabaja solo agregarse las notas de qué es lo que está haciendo para que en un futuro, dentro de un año o dos, o lo que fuese, vuelva a conectarme al equipo, bueno, ver por qué estaba utilizando esta lógica, qué es lo que buscaba, ¿sí? Y tener un diagnóstico un poco más sencillo. Sobre todo cuando uno está utilizando lógicas medianamente complejas, esto ya se empieza a hacer, el tema del diagnóstico, cuando algo está funcionando hacia atrás, empieza a ser un problema, se facilita a través de este tipo de notas. En lo referido a comunicaciones, bueno, acá tenemos la ventana de 61850, desde aquí tengo todas las configuraciones de las comunicaciones, los datasets, si quiero que sean buffereados, no buffereados, etcétera, etcétera, los diferentes nodos lógicos, todas las señales que tiene.
están almacenadas aquí. De aquí puedo exportar los archivos CID, y almacenar todo en el formato que plantea la norma. Es, como les decía, propio del Activate 200. Y por último, les comento sobre el AccuWire. Es una alternativa bastante piola e interesante para lo que es realización de pruebas. ¿Sí? Este software también es gratuito. Si quieren, si gustan, nos envían un correo al final de la presentación, se lo podemos hacer llegar. Y lo que en definitiva me permite es la prueba de todos los protocolos de comunicación que hablan los equipos, pasando por 61850, DNP3, Modbus, etc. En un único equipo. La realidad es que hay otras alternativas en el mercado, sí, las conocemos, son más potentes, sí, pero bueno, como una alternativa gratuita y sencilla, muchas veces puede ser interesante, sobre todo algunos software requieren una llave USB y por ahí esa llave es compartida entre varios compañeros. Cuando la necesito no la tengo, bueno, puedo apoyarme en alguna de estas características y salir del paso. Bien, repasamos algunas aplicaciones sencillas de los alarmeros. En este caso tenemos un alarmero acompañado de protecciones Arc Flash. En el webinar pasado estuvimos hablando sobre este tipo de protecciones largo y tendido. Teníamos protecciones por medio de sensores puntuales, que son estos que están aquí, y unas protecciones que, además del sensado lumínico, hacían un sensado de la corriente. Bueno, este tipo de protecciones me permitía, por medio de cableado duro, conocer, además del estado de, si estuviese en falla, las protecciones Arc Flash, conocer las actuaciones de dichas protecciones, ¿sí? Entonces, todas estas señales que recibo desde las protecciones, todas las señales de las posiciones de los interruptores, el acople, ¿sí? Las señales de los relés de protección adicionales que pudiese haber, las puedo concentrar en un alarmero, modelo que sea, 254 o 214 como se muestra aquí en la imagen, ¿sí? Y por medio del alarmero, al concentrar todas esas señales de cableado duro, lo que puedo hacer es reportar si una escada a través de diferentes protocolos. En el modo más sencillo podría utilizar Modbus, podría utilizar DNP3 o también podría utilizar IS61850 MMS y reportar todas las señales de los equipos de protección Arc Flash a una escada, además de, por supuesto, tenerlas a pie de celda o a pie de subestación, ¿no? También lo que puedo hacer es, en un tren de celdas con protecciones de alimentador inteligentes, bueno, también lo que puedo hacer es reflejar todos los estados, reflejar el mímico, recibir todas las señales por medio de bus y reportarlas hacia arriba, así como almacenar todos los eventos. Como habíamos dicho, tenemos una capacidad altísima de eventos para almacenar localmente, de manera que yo pueda saber qué es lo que ocurrió ante una actuación, cuándo ocurrió, cuáles fueron las protecciones que actuaron, en qué momento, ¿sí? Todo sincronizado en un único alarmero. Y también lo que puedo realizar es control, ¿sí? Yo lo que puedo optar es por utilizar en el alarmero tarjetas de salida, por lo cual desde el alarmero, en este caso como se plantea en el ejemplo por medio de 104, enviar señales de comando al alarmero para que éste comande los interruptores, ¿sí? Asimismo almaceno los eventos y las alarmas y de alguna manera, además de tener el monitoreo de esos eventos y alarmas, tengo el control a través de los relés de salidas propios del alarmero. Como verán, tengo una capacidad bastante interesante en cuanto a señales para cada uno de los equipos y lo puedo utilizar a este fin. Para ya ir cerrando y meternos en el tema de preguntas, nosotros brindamos servicios de consultoría, capacitación, ¿sí? Asistencia.
pueden contactarnos por diferentes medios, pueden contactarnos para que podamos tener una reunión, charlar puntualmente sobre alguna necesidad, ¿sí? Como charlábamos en la presentación pasada, brindamos soluciones en lo que es protección, medición, ¿sí? Control, comunicaciones. Hoy estuvimos charlando de alarmeros. Hace unas semanas estuvimos charlando sobre protecciones para eléctrico. En un futuro seguramente estaremos brindando un webinar para lo que es calidad de energía en subestaciones, ¿sí? Con todas las particularidades de comunicación que venimos hablando. Pueden contactarnos por cualquiera de estas necesidades. Por último, para dar un pequeño pantallazo a toda la línea completa de Artec, tenemos protecciones para alimentador, protecciones de subestación, protecciones de voltaje, frecuencia, ¿sí? En este formato con pantalla color o en formato con pantalla LCD y menor capacidad de señales. Tenemos protecciones para transformador, ¿sí? Reguladores de tensión para dos arrollamientos, 3 arrollamientos, protecciones y control de motores y generadores, también con protecciones diferenciales, con reguladores de tensión, sincronización, y lo que venimos hablando en lo que es control, los alarmeros inteligentes o controladores de bahía también están disponibles en la línea, ¿sí? Bien. Alejandro, ¿andás por ahí? Sí, Tomás, buen día para todos. Perfecto la presentación, todo muy claro. Muchas gracias, Tomás. Tenemos Bien. algunas consultas. Vos me estás escuchando bien, ¿no? Sí, sí, escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, sí tenemos algunas consultas que ya fueron contestadas y quedaron algunas pendientes. Por ejemplo, Gerardo nos consulta si el alarmero funciona como server. Es para saber si desde un monitor remoto se puede obtener datos, Sí, estado de exacto. mediciones, etcétera. Sí, entiendo que durante la presentación seguramente se contestó esto, pero por las dudas, si lo querés aclarar. No, exactamente, es esa la función. Bien, perfecto. Después tenemos otra consulta de Eduardo. Nos dice si en vez de reconocer, digamos, las alarmas por los pulsadores que trae el equipo, si lo puede hacer de manera externa, utilizando pulsadores externos para lo que es la aceptación y reconocimiento de alarmas. Sí, en efecto, el reconocimiento de alarma se puede hacer por pulsadores externos. El equipo ya viene con algunas señales de entrada que puedo utilizar para cablear un pulsador y darle esa función. No hay ningún problema para eso. Muchas veces el personal de mantenimiento está acostumbrado a tener, además de los alarmeros clásicos, algunos pulsadores justamente para esas funciones, por lo cual los alarmeros vienen preparados para eso. Puedo seleccionar esas funciones para las entradas, no hay ningún problema. Bien, bien, perfecto. Bueno, eso era lo que había quedado pendiente. No sé si alguno tiene alguna consulta más. Bueno, acá te agradecen por la presentación, Tomás. También habíamos enviado en el chat unos enlaces para que puedan ver los brochures. No sé si los pudieron ver. Si no, bueno, después se los podemos enviar de nuevo. Así que bueno, por el momento no hay ninguna consulta más, Tomás. Así que bueno, te dejo. Bueno, bárbaro. Bueno, les agradecemos a todos la participación. Aquí tienen mis datos, mi correo. Pueden contactarnos por redes sociales. Seguramente en un futuro los estaremos invitando a otro webinar. Esperamos que les haya resultado útil e interesante y como les digo, cualquier consulta o inquietud que les haya quedado pendiente, también pueden hacernos llegar por estos medios. Muchísimas gracias.